noches, buenos días para el turno de la mañana. Espero que se encuentren muy bien. Esta es nuestra primera clase asincrónica, así que espero que todos estén atentos y el material brindado esté listo para su observación, análisis, etcétera. Primeramente vamos a compartir nuestro material que se encuentra disponible en Canva para todos. También vamos a hacer la transmisión del video porque vamos a utilizar de forma asincrónica todo el material digital. Eso para comenzar. Estoy revisando en este momento para poder compartirles. Ya, vamos a comenzar compartiendo la pantalla principal. Un momentito. ¿Dónde está? Compartir. Ventana, pantalla completa. Todos atentos, por favor. Vamos a requerir la revisión de su constitución también para hacer análisis de este material. Primeramente, aquí les voy a compartir, o si ustedes pueden buscar, qué es el Tribunal Agroambiental. Lamentablemente, si compartimos audio desde el dispositivo que es la propia computadora, no se puede activar el audio, solamente el video. Pero yo sí puedo, sin embargo, ustedes no. ¿Está bien? Es más seguro que yo lo escuché ahora y ustedes no. Pero vamos a evitar ese problema y vamos a compartir nuestra presentación. Eso simplemente era material extra para que todos lo puedan tener y estén más tranquilos, ¿no? Al momento de revisar su material y comprenderlo, como lo hicimos cada clase. Vamos a comenzar nuestra Judicatura Agroambiental, Unidad 6. Esta judicatura, más que todo, se refiere el término en sí mismo a la composición de jueces y magistrados dentro de un tribunal especializado. Y en este especializado lo vemos que es el agroambiental. Y vamos a comenzar observando que tenemos nuestra tabla de contenidos. Esta es la tabla de contenido de esta unidad, los puntos que vamos a desarrollar. Antecedentes. Como antecedente de este tema que es la judicatura, sí tenemos que comprender que el decreto 3464 del 2 de agosto de 1953 fue parte de la vigencia de la reforma agraria que se creó por el Sistema Nacional de Reforma Agraria, compuesto por el Consejo Nacional de Reforma Agraria y jueces agrarios. Es decir, que estos, por así lo ven en la pantalla, componen todo lo que es la judicatura agroambiental. Pero, ¿qué pasa? Judicatura agraria era el término utilizado en aquel entonces hasta antes de la nueva Constitución. Siempre se utilizó este término judicatura agraria, pero el cambio de denominación a jurisdicción agroambiental sucedió desde la aplicación del 2009 de la nueva Constitución. Entonces ya comprendemos un poco mejor cuál es el antecedente de este cambio en la jurisdicción agroambiental. Eso sería lo correcto, decirlo que en lugar de decir judicatura agraria. Así que tomarlo en cuenta. La jurisdicción y la competencia. Son dos términos que en las unidades 1 o 2 ya lo vimos anteriormente.
Estos dos términos, el principal, la jurisdicción agroambiental es parte del órgano judicial. Es así. La jurisdicción agroambiental es parte de del órgano judicial. Nosotros sabemos que el órgano judicial está compuesto por varias jurisdicciones, la ordinaria, especializada, de conciliación, y entre estas está la agroambiental. También está compuesta por el Tribunal Agroambiental o el Tribunal Agrario y los juzgados agroambientales. Ya conocemos quiénes están componiendo esta jurisdicción. Cumple una función judicial especializada impartiendo justicia en materias agrarias, ambiental, recursos naturales, renovables y aguas conforme a la Constitución Política del Estado y las normas vigentes. Esta jurisdicción se aplica en este sentido a comprender que estas materias son las que sí son jurisdicción, es decir, que sí pueden resolverla en estas instancias y no otras. Así que a memorizar, un poquito repasar, recordar y ya, eso, hasta ese punto. Competencia del Tribunal Agroambiental. Tiene su competencia para conocer demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Recordaremos la nulidad como aquel proceso en el cual en un contrato existió algún requisito o algún elemento que tenga que avalar que sí es legal. La nulidad y la anulabilidad de estos títulos se presenta siempre y cuando haya existido algún vicio, tanto en la constitución de algún requisito, documento, contrato en el área, o así un vicio al finalizar hasta su aplicación. Son dos casos judiciales y únicos. Tendríamos que revisarlo. Para aquellos que no lo tienen muy claro estos dos términos, de volverlo a buscar en internet. Pero en este caso ambos pueden trabajar de forma no negativa en títulos ejecutoriales. ¿Cuáles son esos títulos ejecutoriales? Aquellos terrenos que tengan un título que brinde la capacidad de mencionar que sí son propietarios, independientemente de que su ubicación sea urbana o rural. Aquí está mal escrito, lo vamos a corregir, no se preocupen. Así que su ubicación sea urbana o rural. ¿A qué refiere? Esta competencia no solamente aplica, como vimos anteriormente en temas, al área rural, también va a aplicarse en áreas urbanas. La competencia del Tribunal Agroambiental traspasa frontera no solamente en las ciudades, también en las áreas rurales y viceversa. En el aspecto ambiental, ¿a qué se refiere? Cuando un conflicto nace por algún problema ambiental, ya sea en la ciudad o en el campo, los jueces del Tribunal Agroambiental pueden prorrogar su competencia más allá de su jurisdicción territorial, hasta el lugar donde se haya generado el daño ambiental o donde se han producido sus efectos. Podemos imaginar esta situación ante un ejemplo bien sencillo. Imaginemos que en la ciudad de Oruro existe una empresa que contamina el aire, porque su fábrica expulsa todos los días gases contaminantes, no existen filtros, no existen cuidados, nadie denuncia, pero en el momento que sí se denuncia, acudimos al Tribunal Agroambiental de la ciudad de Oruro. Pero no solamente nosotros somos afectados, también se podría evidenciar que hay comunidades cercanas a nuestra ciudad que están siendo afectadas en su salud, en el medio ambiente, etc. Y es así
ellos denunciarían en su propia área, no hasta la ciudad. Imaginemos que llega hasta Chayapata. Y en Chayapata existe la judicatura, o perdón, la jurisdicción, una jefatura de digamos, del Sistema Nacional de Reforma Agraria, o en este caso directamente el Tribunal Agroambiental. Y es así que ellos pueden utilizar una de las sedes, por ejemplo, si fuera en Chayapata, para que el juez pueda resolver y ampliar su competencia hasta la ciudad de Oruro, o incluso interdepartamental, si es que existiera un daño ambiental más grande que combinara ciudad y campo, pero en gran extensión. Sí se puede. Este juez puede extender su competencia hasta más allá de donde le compete su jurisdicción, ¿entienden? Así trabaja el organismo del Tribunal Agroambiental. Un caso muy especial. Ay, no carga next, perdón. Ahí está. Composición. Se refiere a cómo se compone el Tribunal Agroambiental y es muy claro y sencillo de comprender porque se presenta en estos artículos. Primer artículo 12 de la Constitución Política del Estado, que refiere que se dividen o se componen por 4 órganos: el órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, ¿verdad? Esos son los 4 que podemos mencionar en la Constitución, en ese artículo precisamente. Cada uno debe leer, no lo copio y pego tal cual los artículos, así que deben revisar, leerlo en su casita, qué exactamente menciona el artículo 12, nunca conformarse porque puede ser que esta información yo les esté brindando que sea falsa, cosa que no es, pero deben siempre constatar, revisar, preguntar, buscar en Google, revisar rápido en YouTube, en Internet, porque es más de fácil acceso para todos. Así que entendemos de primera instancia que en el artículo 12 se componen por el Tribunal Agroambiental, estamos formados por este tipo de órganos, o estos órganos son los que rigen a nivel nacional. Así que conociendo estos tipos de órganos, sabemos que el artículo 178 muestra la potestad, que es la de impartir justicia, está mal escrito aquí, justicia, así, ay no, justicia que emana del pueblo boliviano. Repite, el anterior tema, la anterior unidad 5, mencionaba y se refería también en parte a que cómo va, que la tierra del Estado boliviano en el artículo 3 no son parte de la soberanía del pueblo boliviano, mencionaba, ¿verdad? Y todas sus organizaciones o que serían las comunidades indígenas originarias campesinas, etc. Es muy similar. Vamos aclarando un poquito, bueno, de una forma, la misma orientación de que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios y estos son los principios. Este listado de principios son los que se aplican para cualquier tipo de demanda o proceso judicial dentro del órgano o dentro de la jurisdicción agroambiental. ¿Está bien? Así que cuando existan contratos agroambientales, trámites agroambientales, siempre se mencionan principios para que se puedan respetar a lo largo del proceso, una vez iniciada hasta su conclusión. Y podemos mencionar este principio o el que mejor nos convenga dentro de este listado. ¿Cuál es? El de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. ¿Está bien? Entonces ya tenemos este listado que nos funciona y podemos aplicar en cualquier tipo de demanda. Artículo 179 de la Constitución. La función judicial es única y es ejercida por el órgano judicial a través de distintas jurisdicciones, entre ellas la agroambiental.
nos presenta y nos hace conocer muy bien que la jurisdicción agroambiental sí se encuentra dentro de la nueva Constitución, que es judicial, es única y ejercida por el órgano judicial. Aquí, entre el artículo 12, el legislativo no corresponde, el ejecutivo no corresponde, el judicial sí, el electoral no. Así que conociendo de nuevo del aspecto general, de lo más grande, de lo más superficial, a lo más específico nos vamos guiando. Entonces, vemos aquello. Tribunal agroambiental como tal, ya nos vamos concentrando de lo más grande a lo más pequeño, a lo más pequeño, a lo más puntual, a lo más preciso, el Tribunal Agroambiental. Artículo 187 de la Constitución Política del Estado. Busca, revisa, ¿qué nos dice acá? Tienes este momento para poder revisar. Te doy tu espacio. Vamos. ¿Qué nos dice el artículo 187? Puedes ponerle pausa, puedes poner el video o en este momento muy rápidamente hacer, no sé, un clic y poder buscar el video o poder buscar ese material. ¿Ya? ¿Ya lo encontraron? Es preciso que puedan encontrar en estos espacios, porque para poder entender mejor el tema, poder entender mejor cómo va conformándose estos temas. Bueno, continuamos. Si ya lo te vieron estos artículos en 187, 188, van refiriéndose a algo así como un extracto, elegidos magistrados del TA. Así que verifiquen a qué refiere. Pero sí son las elecciones de ese tipo de magistrados del Tribunal Agroambiental. Específicamente, sí da pie a que sí se reconoce el artículo 187. Ahora el 88, tipo de elección. Se hace mediante el sufragio universal. Sabemos que todas nuestras autoridades son elegidas nuestras autoridades. Podemos saber en el momento de que puedan ser elegidas para representarnos a las bolivianas y a los bolivianos, ¿verdad? Todos nosotros conocemos este proceso en los cuales ellos son elegidos por nosotros. Este sufragio universal es así de claro. También el tiempo de ejercicio. El tiempo de ejercicio son de 6 años sin derecho a reelección. La autoridad que es elegida mediante sufragio universal tiene 6 años de mandato en su ejercicio de su profesión en el Tribunal Supremo de Justicia de Sucre. Es muy probable que todos los que están en el curso, algunos de ustedes sí puedan tener esa oportunidad de postularse como magistrados, hacer carrera política y judicial, etcétera. Sabemos mucho que tenemos que tener el criterio amplio, una mirada y una perspectiva del futuro trabajo muy grande. Así que no nos limitemos a esta teoría, porque en el artículo 195, parágrafo 1, sí nos menciona el tiempo de ejercicio. Pero la cuestión es, ¿se cumplirán estos 6 años? Eso sería un análisis crítico.
si se cumple, no se cumple, cómo lo podemos analizar, dónde, en qué periódico, en qué plataforma digital se menciona aquello, etcétera. Organización. Su organización dentro de este tribunal son compuestas por 5 magistrados del Tribunal Agroambiental. Solo son 5 a nivel nacional, organizados en 2 salas, compuestas cada una por 2 vocales. La reunión de ambas salas y el presidente conforman la sala plena. Estoy un poquitito más así, más ¿cómo sería extraído? Más extractado, perdón. Se menciona en este video. En este video nos muestra un poco sobre cómo se imparte justicia en materia agraria. 5 magistrados, 2 salas, un presidente y 2 vocales por cada sala. A ver, ¿lo pueden observar? Esas son y sus atribuciones. Conocer y resolver. Uso y aprovechamiento de recursos naturales, hídricos, forestales, ambientales, agua. Y conocer acciones de precautelar, prevenir, contaminar, biodiversidad, etc. Bueno, aquí nos menciona algo así como muy corto, pero nosotros lo vamos a entender acá. Un poquito más desarrollado. ¿Está bien? Eso. La organización de 5 magistrados organizados en 2 salas. Es así. Atribuciones jurisdiccionales de la sala plena. Ahora sí, seguimos continuando a hacerlo de lo general a lo más específico. Estamos volviendo a especificar ahora la sala plena. Tiene este tipo de atribuciones. A. Dirimir los conflictos de competencia que susciten entre las y los jueces agroambientales. Es decir, resolver conflictos de competencias entre los jueces. Esta sala plena va a determinar que, por ejemplo, un conflicto ambiental en Oruro que afecta hasta la ciudad, digamos, de Cochabamba, ¿qué juez va a determinarse como responsable directo? Esta sala plena lo determina. ¿Está bien? No lo resuelven esto entre jueces y a ver quién lo va a resolver o quién tiene la mayor gana o más tiempo o disponibilidad o conocimiento. No. Esto lo resuelve la sala plena, ese tipo de decisiones. La B. Resolver en única instancia las consultas de excusa de las o los magistrados. De igual forma, esta sala plena resuelve en única instancia las consultas de excusa de los magistrados. ¿Y en qué casos se excusarán los magistrados? En la ley 025 del órgano judicial tiene su propio reglamento para saber qué tipo de excusas pueden presentar los magistrados, así que una revisadita. C. Perdón. C. Resolver en única instancia las acusaciones interpuestas entre las o los magistrados. Lo mismo. D. Conocer y resolver los recursos de revisión extraordinaria de sentencia. Esta sala plena también resuelve recursos extraordinarios en una sentencia. Sabemos que si en el proceso ordinario judicial de un juez en tribunal agroambiental, por ejemplo, de Oruro, no tuvo la capacidad o tal vez incluso una resolución negativa o contraria a lo que uno esperaría, tenemos una instancia más, la cual es esta sala plena. Esta sala plena sí podría resolver este tipo de acusaciones extraordinarias o de visión extraordinaria de sentencia por última instancia. F. Conocer y resolver todo asunto no atribuido expresamente a las salas especializadas. ¿Recuerdan en clase? Se les comunicó, se les mencionó
que el debate es muy importante, la defensa y la argumentación son muy importantes y esas tareas minúsculas que parecen muy repetitivas son importantes porque se aplican como en este caso de la ley, donde la sala plena menciona claramente que todo asunto no atribuido expresamente a las salas puede resolverse y conocerse. Y aquí quien hace ese trabajo es el abogado litigante, porque ustedes tendrían esta capacidad de poder hacer, resolver, bueno, mostrar su situación, comunicar su situación ante esta sala plena para que ellos sí puedan resolverlo, pero en esas situaciones donde no están atribuidos expresamente a la sala. Estas son las atribuciones. Y más allá de estas, no están mencionadas, pero tampoco se puede negar. Así que en este artículo o en este inciso nos podríamos acoger para poder hacer este tipo de resoluciones jurisdiccionales en la sala plena y mucho va a depender del abogado litigante, está en sus manos prácticamente. Como saben, lo que no está mencionado en la ley está permitido, ¿sí? O si no, libre para aplicarse y también defenderse, etcétera. Atribuciones administrativas de la sala plena. Estas atribuciones están enmarcadas en estos incisos, o en esos puntos, perdón. ¿Cuáles son? Elegir la presidenta del Tribunal Agroambiental, presidente del Tribunal Agroambiental por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros. También es una de sus atribuciones de la sala plena en forma administrativa, es decir, netamente interna. El presidente, elegir al presidente, dice presidente. Presidente. ¿Está bien? Esta es una de las atribuciones. Elegir al presidente del Tribunal Agroambiental por mayoría absoluta de votos con los votos del total de sus miembros. Es decir, internamente eligen a su presidente. Otro punto, organizar la composición de las salas. Se pueden organizar internamente, igualmente las salas, se pueden organizar y conformar sus salas de acuerdo con sus requerimientos y necesidades de comunicar al Consejo de la Magistratura. Esa es una de sus atribuciones también, de carácter netamente administrativo interno. Crear, modificar y suprimir en coordinación con el Consejo, aquí con el Consejo de la Magistratura. Sí, elaborar el presupuesto anual de la jurisdicción agroambiental, dictar los reglamentos que le faculta la ley. Son 3 puntos. Primero, se puede modificar, suprimir con el Consejo de la Magistratura. Esto que se puede modificar y suprimir algunas resoluciones dentro de la sala plena. Ellos sí pueden tener la capacidad para hacerlo. También elaborar el presupuesto anual. Sabemos que en cada institución estatal tienen su propio presupuesto anual y también una rendición de cuentas final. Es similar. Su propio presupuesto también ellos solicitan para el trabajo. La sala plena tiene un presupuesto específicamente para sus trabajos dentro de la jurisdicción agroambiental. Todo destinado a cuántos consultores se van a contratar o apertura de procesos o licitaciones, etcétera. Ya tienen como una agenda anual marcada para todo tipo de trabajos para que no les falte el presupuesto. Dictar los reglamentos que le faculta la ley. Todos los reglamentos dentro del Tribunal Agroambiental también están enmarcados como en esta plataforma
tienen su biblioteca virtual, etcétera. Pero aquí, juzgados agroambientales, ¿dónde están? ¿Cuántos hay por departamento? Delegaciones departamentales también. Plan operativo anual, aquí está el presupuesto, rendición pública de cuentas, cada año se los elabora. El marco legal, aquí también están algunas resoluciones, decretos, leyes que se han impartido, como menciona aquí. ¿Qué nos decía? Dictar los reglamentos que le faculta la ley. La ley le faculta dictar reglamentos nacionales, departamentales, en casos de emergencia o por alguna situación de que deban aplicarse en proyectos, etcétera. Atribuciones de las salas. Según el artículo 144 de la ley 025, se mencionan esas atribuciones en concreto. Tenemos que leerlo. Esto no está de adorno, este no es el contenido tal cual de este artículo. Y si tal vez lo es, tal vez no lo es. Así que les dejo con la duda. Deben revisar, analizar, buscar, indagar, ser curiosos. ¿Está bien? Así que nos damos un espacio para que puedan revisar ese artículo de la ley. ¿Qué nos dice? Muy bien, ¿lo encontraron? Este artículo nos menciona atribuciones de las salas, como menciona el título, así que sí es ese. Las salas del Tribunal Agroambiental, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones. 1. Resolver los recursos de casación y nulidad en las causas elevadas por los juzgados agroambientales. 2. Conocer y resolver en única instancia las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales en materia agraria. Ya lo vimos ese punto. 3. Conocer y resolver de forma única, en única instancia, los procesos contencioso-administrativos que resulten de los contratos y negociaciones sobre autorizaciones y otorgación de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales renovables de aguas, biodiversidad y su componente intangible asociado, así como la autorización de ejecución de actividades, obras y proyectos otorgados por la autoridad ambiental competente. Y nos menciona hasta el número 7, varias atribuciones más. Así que tenemos muy en claro en ese artículo todo cómo va a manejarse las atribuciones de las salas especializadas del Tribunal Agroambiental. Netamente en esos aspectos, no involucrando otro tipo de situaciones judiciales. Ahora las resoluciones. Estas resoluciones nos dice que pueden ser en estos aspectos: autoagroambiental, plurinacional, en el recurso de casación. Estos son los tipos de resoluciones que puede brindar. Ese fue el 1. El 2, sentencia agroambiental plurinacional en las demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales. Eso sí se mencionó. 3, autointerlocutorio en definitivo para cuestiones que se susciten durante la tramitación del proceso, poniendo fin al mismo sin resolver el mérito de la causa. 4. El autointerlocutorio simple para resolver cuestiones de mero trámite que no afectan a lo principal de un proceso partiendo de su desarrollo. Mucha teoría, pero simplemente debemos desarrollarla, entenderla hasta dónde llegan sus atribuciones. Continuando, juzgados agroambientales. Constituido por un juez, un secretario
Está muy mal acá. Secretario, un oficial de diligencia y los funcionarios judiciales de apoyo de acuerdo a las necesidades del juzgado. Competencia en materia agroambiental, según el artículo 152 de la ley 025. ¿Qué nos dice el artículo 152? Vamos a buscarlo todos. Es muy amplio. Sí, es un artículo amplio. Es un artículo amplio que nos manifiesta la competencia en materia agroambiental. Esta competencia vamos a desarrollarla para los jueces y las jueces y los jueces. ¿Por qué aquí menciona las juezas? La juez o el juez, aquí está mal escrito. 1. Conocer las acciones reales agrarias en predios previamente saneados. Ellos pueden conocer estas acciones reales. Y así se mencionan en esta ley, ¿no? La 025, acciones reales. 2. Conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales, de la biodiversidad, conforme con lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia. 3. Conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de las aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural respecto de cualquier actividad productiva, extractiva o cualquier otra de origen humano, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia. 4. Conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación de aguas, del aire, del suelo o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación o restauración por el daño surgido o causado, sin perjuicio de las competencias administrativas establecidas en las normas especiales que rigen cada materia. 5. Conocer demandas relativas a la nulidad o ejecución de contratos relacionados con el aprovechamiento de recursos naturales renovables y, en general, contratos sobre actividad productiva, agraria o forestal, suscritos entre organizaciones que ejercen derechos de propiedad comunitaria de la tierra con particulares o empresas privadas. 6. Conocer las acciones para el establecimiento y extinción de servidumbres que puedan surgir de la actividad agropecuaria, forestal, ambiental y ecológica. 7. Conocer acciones sobre su uso o aprovechamiento de aguas. 8. Conocer las acciones que denuncien la sobreposición entre derechos agrarios, forestales y derechos sobre otros recursos naturales renovables. 9. Conocer las acciones sobre mensura y deslinde de predios agrarios previamente saneados. 10. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de predios agrarios y el daño temido y obra nueva perjudicial para otorgar tutela sobre la actividad agraria en predios previamente saneados. Ay, se saltó de la 10 a la 11, perdón. No, 12. Conocer procesos ejecutivos cuya obligación tenga como garantía la propiedad agraria o derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales. 13. Velar porque en los casos que conozcan o se respete el derecho de las mujeres en el registro de la propiedad agraria. Y 14. Otras establecidas por ley. Todo este listado, muy largo, por cierto, muy largo, de 14 puntos.
sobre la competencia en materia agroambiental. Esa es la extensión más grande para poder trabajar con este procedimiento. Así que todo lo que no encuentren o lo que no se menciona en esos 14 puntos muy largos y muy claros y muy precisos son los únicos que se pueden trabajar. Fuera de ya no. O tal vez ya pertenezcan a otra jurisdicción o a otro tipo de procedimiento que ya no sea el agroambiental, todo menos agroambiental. Así que ya conocemos muy bien cómo trabaja esta competencia en materia agroambiental. Acciones agroambientales, muy bien. Aparte de la teoría, ahora sí un poquito, es simplemente como un pie de apoyo, porque en los próximos temas ya vemos como tal cuáles son estas acciones, aunque ya nos mencionaron dentro de la competencia, la sala plena también cuál es la atribución y la competencia para resolver ciertos conflictos. ¿Qué tipo de acciones son estas las que se tienen que resolver? Es un tema un poquito amplio, igualmente detallando, yendo de lo general a lo particular, así que simplemente nos vamos a limitar a hacer una breve referencia, y eso no muy específica, porque aquí ya lo hemos hecho. ¿Se dieron cuenta? Fue cansador y muy amplio, pero sí, vale la pena. Definición. ¿Qué es la acción agroambiental? Según el material nacional en Bolivia, nos refiere que es una facultad o poder legal de acceder, promover e impulsar la protección jurisdiccional del Estado en materia agroambiental de un derecho subjetivo ejercitando una de las variadas acciones o derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico agroambiental. Otra vez, muy amplio, pero sí nos refiere un poquito mejor sobre la definición de la acción agroambiental. Toda facultad o poder legal de acceder, promover e impulsar la protección de la jurisdicción del Estado. Ya sabemos quién, para quién es el Estado. El Estado es el máximo protector para todas estas acciones, quien garantiza este libre derecho. ¿Y cuáles serán? Así que les vamos a ver cuáles están clasificadas, de la clasificación de las acciones. Derivadas de la propiedad, bueno, es una de ellas, y la posesión de la propiedad agraria, de actividad agraria y uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en reales, interdictas, personales y de control de legalidad. Esa es la forma de clasificación de estas acciones. Acciones reales agroambientales. Ya lo vimos. Estas son las acciones, así que está dentro del artículo 152, parágrafo 1 de la ley 025. También nos menciona dentro de la ley 025 cuáles son este tipo de acciones. Así que simplemente se como un hincapié porque las acciones reales ambientales solo es una. Hay las renovables, de cursos naturales, de uso y aprovechamiento, acciones de interdictas, acciones personales y acciones de control de legalidad. Así que en esto ya lo vemos que nos va a deparar los siguientes títulos o siguientes temas sobre estas acciones. Frase reflexiva. El momento de fortalecer el ser. ¿Qué nos dice la frase de hoy? Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, aquí también está mal escrito, perdón, rompe la imagen por transcribirlo rapidísimo. Intenta aguantar la respiración. Espera un momentito. Hay que darle su lugar a estas frases. Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. El autor, Guy Macpherson, sí. Así que una frase impactante, muy reflexiva, y espero de cada uno que se quede en sus corazones, porque
sin este medio ambiente, el aire, que es lo más importante para vivir y respirar, entonces nos daremos cuenta de que ni todo el dinero del mundo podría darnos esa segunda oportunidad para vivir. Esto se queda un poco a comparación como la pandemia, que muchos buscaron oxígeno a grandes cantidades de dinero para poder respirar un poco mejor o un poco más de tiempo vivir, pero sin el medio ambiente sano, entonces no tendríamos oportunidad siquiera de ese milagro de la vida. Muy bien, sin quedar muy tristes ni preocupados sobre este aspecto, el tema no es muy largo, así que así lo dejamos hasta ese punto. No se olviden revisar el material, vean un poco más de videos, infórmense, aunque ya lo tienen todo en nuestra unidad 6. Estaremos dispuestos para que puedan revisarlo. ¿Está bien? Dejamos de compartir y nos enfocamos en la plataforma. Así que sean todos, tengan un bonito día y nos vemos en la clase. Bendiciones.